Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Ale Brianza y les doy la bienvenida a otro episodio más de Pienso y no sé nada, episodio número 40 de este podcast en el que charlamos de filosofía, de epistemología y de metodología de la investigación, que es el plato fuerte. Es el eje al que, más allá de todas las derivas que hagamos, siempre volvemos y a donde tratamos de apuntar todas nuestras flechas. Pero después de meter la seguidilla de mitología griega que metimos, como ustedes saben, tratando de que no sea solo leerlas, sino de darle una vueltita de tuerca, tratando de que sirva para hacer alguna lectura un poco más actual, les decía, después de meter esta seguidilla, me pareció que quedaba bien, a modo de brochecito, dedicarle un episodio al llamado Camino del Héroe, que es algo más que una frase armada que seguramente en algún lado se han cruzado. Y cuando digo a modo de broche, no quiero decir tampoco que con esto se va a terminar la serie de mitología griega, pero sí, por ahí volvamos sobre otros temas que hemos dejado pendientes. Algo de sociología y, bueno, retomar el método. Y acá hago un comentario, si están pendientes de la vuelta al método, todo está ahí en agenda, así que paciencia. Entonces, bueno, como esto es un concepto que, si bien se relaciona con estas historias, podemos trabajarlo tranquilamente de manera aislada, el resumen de lo anterior no nos va a hacer falta, pero sí, si quieren, para quienes estén escuchando en YouTube, les recomiendo mucho retomar la playlist de mitología griega, que se las dejo acá arribita en las tarjetas, y bueno, ya saben que quienes escuchen por Spotify les toca buscar a manopla. Pero aprovecho, ya que estoy, como siempre, ya que estamos hablando de las plataformas, para decirle que más allá de por donde sea que estén escuchando, que puede ser por YouTube, por Spotify o por cualquiera de las demás plataformas, que en lo posible no se olviden de sumarse, ¿sí? Les agradezco un montón si se suscriben al canal, que para ustedes es algo súper sencillo, súper rápido y que al proyecto le ayuda un montón. Pueden darle follow, pueden tocar la campanita, pueden dejar un me gusta, pueden comentar y que, como siempre digo, ¿no? Si no se animan a comentar o les da cosita subirse al debate, siempre pueden dejar, aunque sea un saludito, un emoji, y ya con eso, créanme que le suman un montón a la visibilización del podcast. Y después, bueno, si llegaste a este episodio por el tema, o sea, por el Camino del Héroe, buenísimo, pero precisamente en este momento me toca dar el recordatorio de que este es un podcast en el que básicamente tocamos todos estos temas, porque son temas afines, son temas cercanos, pero que principalmente brindamos herramientas para hacer una tesis, o bueno, para investigar en términos generales. Entonces, bueno, la invitación siempre es a darle una oportunidad al resto del contenido canal que desde hace un tiempo venimos construyendo. Recién les comentaba, este ya es el episodio 40, así que hagan sus cálculos, ¿no? Y nada, está muy pensado para que se entienda ese paso a paso. Bien. Textos. Como siempre, este es el momento de que, si tienen ganas de ampliar o bueno, de tener con ustedes los textos con los que vamos a trabajar, puedan tomar nota y hacer sus búsquedas. El pilar acá va a ser un texto de Joseph Campbell que se llama El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito. El héroe de las mil caras, psicoanálisis del mito, que el autor publica en 1949. Yo tengo una edición en castellano de Fondo de Cultura Económica que es del año 1959. Y después, para sumarle, para condimentar un poquito, vamos a tomar algo del modelo actancial de Algirdas Greimas. Algirdas Greimas, uno de los grandes estudiosos de la semiótica, y esto lo vamos a encontrar en un texto que se llama, déjenme ver bien el nombre, Semántica Estructural, Investigación Metodológica, que edita en el año 1966. Y de este, la versión que tengo es de 1971, editada por la editorial Gredos, también en castellano. Así que, ahora sí, dicho esto, nos metemos nomás. Seguramente alguna vez vieron alguna peli o una serie, seguramente alguna vez leyeron un cuento o una novela, y seguramente tengan a ese amigo o amiga, tío, primo, prima, que le pasa de todo y que en los asados o en las reuniones familiares, cuando cuenta lo que le pasó, todo el mundo queda enganchado con la historia. Y sucede que todos estos ejemplos que estoy trayendo, y hay muchos más ejemplos posibles,
pero todos tienen algo en común que es lo estructural del relato. Hay algo a nivel narrativo que está ahí operando y que Joseph Campbell, el autor que va a ser nuestro faro en este episodio, se dedicó a desmenuzar, bautizándolo como el camino del héroe. Una especie de recorrido que en su devenir tiene alguna dificultad y un desenlace que va a ser especial. Y es que el camino del héroe nos hace sentir identificados con la trama, porque todos enfrentamos desafíos en nuestra vida cotidiana. Todos tenemos metas que estamos tratando de alcanzar, sean más chiquitas o más grandes, ¿no? No hablo solamente de metas a largo plazo como escribir un libro o no sé, graduarse en determinada carrera. No, resulta que es mucho más común, mucho más amplia la cosa. E incluso el hecho de, no sé, ir a la verdulería a comprar 1 kilo de papas puede ser leído en estos términos, como una dramatización de un desafío, como una versión épica de la vida. Le llamamos arco narrativo al camino que sigue una historia en sus diversos episodios. El arco narrativo clásico, o bueno, a esto se le llama también narrativa clásica, en el enfoque clásico se parte de una situación de equilibrio en la trama. Después, esa situación es interrumpida por un hecho singular y adverso que se denomina conflicto, ¿sí? El conflicto dramático. Y esa situación conflictiva progresa y va cambiando a lo largo de la historia hasta que, al final, después de un momento de máxima tensión en términos narrativos, la trama se distiende y avanza hacia un desenlace, hacia un nuevo punto de equilibrio. Pero vamos de a poco, no nos adelantemos tanto. Voy a tomar del prefacio del libro de Joseph Campbell un parrafito que me parece importante para entender cuál es el planteo del autor y que nos va a servir también para entender cuál es el método que elige, es decir, la propuesta que tiene para llevarlo adelante. Les leo. La finalidad del presente libro es descubrir algunas verdades que han estado escondidas bajo las figuras de la religión y de la mitología. El método a seguir será comparar una multitud de ejemplos bastante sencillos y dejar que el antiguo significado se haga aparente por sí mismo. Los viejos maestros sabían lo que decían. En cuanto hayamos aprendido a leer su lenguaje simbólico, no requiere más talento que el de un recopilador el dejar que se escuche su enseñanza. Primero, debemos aprender la gramática de los símbolos y como llave de este misterio no conozco mejor instrumento moderno que el psicoanálisis. Sin aceptar al psicoanálisis como la última palabra en la materia, puede servir como un método de aproximación a ella. El segundo paso será reunir un grupo de mitos y cuentos populares de todas partes del mundo y dejar que los símbolos hablen por sí mismos. Los paralelos se harán inmediatamente aparentes y se ha de desarrollar una constante vasta y asombrosa de las verdades básicas que el hombre ha vivido en los milenios de su residencia en el planeta. Entonces, creo que con este statement, que lo encontramos además en la primera página del libro, ya nos queda claro cuál fue la tarea de Campbell. Identificar a lo largo de distintas historias, él dice historias de la religión y la mitología, identificar distintos símbolos, podríamos decir elementos, ¿no? Que en la versión más simplificada de cada historia son invariables, es decir, no varían. Y si no varían, quiere decir que son constantes, son iguales de historia en historia. A esos elementos constantes, que funcionan en cada historia sin importar la temática, Campbell los reúne en lo que él bautiza como monomito o el viaje del héroe. Y acá me gustaría hacer una aclaración, porque por ahí alguien conoce del tema y bueno, quiero meter un paréntesis. Hay un autor ruso, un folclorista ruso, Vladimir Prop, que muchos años antes de Campbell, puntualmente en 1928, publica Morfología del cuento, un libro en el que se propone estudiar la estructura del cuento popular, proponiendo una tipología de posibilidades para lo que puede pasar en un cuento. Y concretamente el tipo propone 31 funciones posibles, o sea, todos los cuentos encajan en alguna de las 31 opciones que él diagrama. ¿Y por qué el paréntesis? Bueno, porque obvio es un antecedente en el tema. Le pega en el palo a lo que estamos viendo y además, y ojo acá, son compatibles los dos enfoques. Y de hecho se los puede estudiar así, complementariamente. Pero bueno, como es un poco más complejo, preferí tomar a Campbell directamente.
Igual, como siempre, al servicio de ustedes, les dejo el dato por si les interesa darle doble clic por su cuenta. Vladimir Prop, Morfología del cuento, la edición en español es de 1971. Dicho esto, seguimos nuestro camino del héroe. Decíamos que la búsqueda del laburo de Campbell era identificar precisamente esos elementos que funcionan de manera constante en cualquier relato. Y bueno, vamos a profundizar un poquito ahí. Y no sé qué les parezca, pero les propongo un juego mental. Les extiendo la invitación a que piensen en una historia, que puede ser una peli o un cuento, para hacerlo bien simple, y que traten de ir identificando, a medida que vamos viendo los elementos, que traten de ir identificando cuál sería ese elemento en su historia. ¿Les parece? Bueno, a ver. En primer lugar, tenemos al mundo ordinario. Y es que todo viaje del héroe empieza acá, en el mundo ordinario. Y por supuesto, este y todos los elementos hay que leerlos en clave ampliada, ¿no? El mundo ordinario es el estado inicial de las cosas, la situación previa a que el conflicto aparezca en el relato. Las cosas estaban tranquilas. A mí me ayuda siempre a entenderlo y a explicarlo que ese ordinario es también una contraposición a lo extraordinario, ¿sí? Que es precisamente lo que va a suceder, que va a romper esa quietud. Y bueno, en segundo lugar aparece esto mismo, ese elemento que rompe, que es el conflicto. Ese estado inicial del que hablábamos recién se va a modificar con la aparición de un problema, de algo que tiene que resolverse. Y el conflicto va a funcionar como motor para la historia, porque al aparecer, al alterar ese mundo ordinario, va a obligar al héroe a ponerse en movimiento, para usar las palabras de Campbell, va a hacer que el héroe inicie su viaje. Para repasar y no dejarlo ir, tenemos hasta acá entonces una situación de equilibrio y un problema que irrumpe, ¿sí? Piensen en sus historias qué sería qué, ¿no? Bien, tercer elemento, clave, el héroe. No existe, no hay chance de que haya relato épico sin un protagonista, ¿sí? Sin un héroe. O bueno, por supuesto, heroína también vale. Va a ser la persona elegida entre muchas otras personas, ya sea por su fuerza, por su inteligencia, por su corazón puro o por lo que fuera, pero va a destacar del resto y se va a hacer cargo, se va a poner al hombro la resolución del conflicto. Y acá algo troncal es que el héroe en verdad representa al hombre, es decir, a una cultura. Entonces, tenemos que entender que no funciona solo como hilo conductor del relato, sino que sus acciones, además, van a funcionar como ejemplos éticos, ejemplos morales para toda esa cultura. Pensemos en las moralejas, ¿no? Que se basan en, precisamente, cómo fue el accionar de estos personajes. Otra cosa importante para destacar es que si en lugar de un mito griego vemos una peli más actual, esa idea de héroe clásico, incorruptible y moral está un poco más lavada, ¿sí? Los héroes modernos son, por supuesto, más humanos, por así decirlo. Pero bueno, si hacemos esa lectura entre líneas, esa lectura ampliada, como decíamos recién, vamos a poder ver que se sigue buscando capitalizar los valores positivos del personaje para que queden resonando. Cuarto elemento, el ayudante. No puede ser posible, o sea, no hay Zorro sin Bernardo, no hay Sabrina sin Salem, no hay Quijote sin Sancho Panza, no hay Batman sin Robin, ni tampoco Nana Fime sin Valtoriello. Porque en el viaje del héroe, el ayudante también va a ser un personaje fundamental y esencial para el desarrollo de la trama. ¿Y por qué? Bueno, en general hay ciertas trabas que van a ir apareciendo, ahora enseguida vamos a meternos ahí también, y los protagonistas suelen perder su camino fácil. Y bueno, ahí están los ayudantes para apuntalar, para ayudar a encauzar el asunto. Quinto elemento, pruebas y enemigos. Los enemigos son otra de las claves fundamentales en el camino del héroe, porque van a ser quienes encarnan el mal y quienes le den ese contrapeso negativo al relato, tanto con sus acciones como con los valores que representan. Y ese enfrentamiento se da mediante distintas pruebas menores que además van transformando internamente al héroe y son oportunidades para que demuestre que sus valores son los correctos. ¿Cómo van imaginando estos elementos en sus propias historias? Espero que bien, no me abandonen que ya nos queda poco. El sexto elemento, la lucha del bien contra el mal.
Porque la acumulación de estas pruebas menores, en verdad, lo que va haciendo es calentar el terreno para el enfrentamiento entre el héroe y el villano. Siempre que veamos un enfrentamiento directo, cuerpo a cuerpo, cara a cara, tenemos que entender que en verdad eso es como la punta del iceberg y que por debajo están todas las otras pruebas menores apuntalando. Y en el relato épico tradicional, el héroe por supuesto representa valores positivos como la justicia, la bondad, la misericordia, el amor, mientras que el villano representa el odio, el mal, el egoísmo, la cobardía. Entonces, si el héroe tiene la capacidad para superar tanto las pruebas menores como este enfrentamiento final, vamos a tener el clásico y conocido final feliz. Y si no puede superarlas, gana el mal y tenemos un final, entre comillas, triste. El séptimo y último elemento constitutivo del viaje del héroe van a ser las etapas de ese viaje, que son 5. La primera es la aceptación del reto. ¿Sí? Al protagonista se le aparece el conflicto y decide hacerse cargo. Si la dejara pasar, pensemos que no tendríamos historia, ¿sí? La segunda es la llamada salida del héroe, que es el momento preciso donde el protagonista inicia sus acciones para destrabar el conflicto. Puede tener más o menos preparación, pero en algún momento, entre comillas, arranca ese viaje. La tercera es la iniciación heroica. Y esto, esto está de moda ahora, está medio de moda por un uso que se le está dando en redes sociales. A esta iniciación la podríamos entender como el evento canónico del protagonista, que es algo que le va a pasar una vez iniciado su viaje y que lo va a marcar de tal manera que no va a ser posible que se tire atrás. Una vez que el protagonista atraviesa la iniciación, una vez que sucede este evento canónico, solo puede profundizar y profundizar. La cuarta son las pruebas. Recién las nombrábamos, hay pruebas menores que son trabitas, cosas que van pasando, y después la que se llama prueba consagratoria, que es algo así como la batalla final. Si fuera un videojuego, acá estaría el jefe final de cada nivel, ¿no? Y la prueba consagratoria es la última batalla, la que define si gana el bien o gana el mal y terminamos el videojuego. Siempre tratando de poner algún ejemplo, ¿no? Quinta etapa, el regreso triunfal. Después de la batalla, en el relato clásico, el protagonista termina su viaje volviendo a su tierra a reunirse con los suyos. Su pueblo lo reconoce ganador y en general lo recompensa por sus logros que, suelen beneficiar a toda la comunidad. Esto en general además va acompañado de un proceso de toma de conciencia de la transformación interna que sufrió el protagonista por haber vivido todo lo que vivió en su viaje. Y acá además es donde se nos enseña la moraleja, ¿no? Muchas veces en los relatos clásicos acá tenemos casamientos, juicios o discursos que tienen un alto poder simbólico como para calar hondo, ¿no? En quien escucha la historia. Y eso sería. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue imaginando las etapas de la historia que tuvieron en la cabeza? Ahora en un momento, antes de cerrar, igual voy a tirar un ejemplo a modo de resumen para tratar de bajar todo a tierra, así que relax. Pero dijimos que había un enfoque parecido al del viaje del héroe que había hecho Greimas, así que vamos a pasarlo brevemente antes de irnos. Pequeña reseña de Greimas. ¿Quién fue este señor? Algirdas Julien Greimas, decíamos antes que fue uno de los capos de la semiótica para su época, es decir, años 60. Y dato de color, Greimas nació en Lituania y migró a Francia, donde estudió. Es famoso, si quieren googlear para ampliar un poquito, el llamado Grupo de Investigación Semiolingüística y la Escuela Semiótica de París. Y ahí en Francia es donde desarrolla toda su teoría, que, como algo novedoso, dialoga con un montón de áreas del conocimiento. Bien, llegamos así entonces al llamado modelo actancial, que es el modelo con el que Greimas va a analizar los distintos relatos. Y es que, para esta perspectiva, el actante es quien realiza, ¿sí? El que hace el acto, que acciona. De ahí viene la palabra. Y en términos de lo que estamos elaborando, puede ser entendido como personaje o como actor. Esto es porque este modelo le va a interesar puntualmente eso, las acciones.
Principalmente qué es lo que hace el personaje, cuáles son sus metas y cómo se relaciona con los demás personajes, moviendo todo el entramado de sucesos para asegurar su objetivo. Y esto independientemente de si el personaje que estamos analizando es el héroe, el villano, el ayudante o un opositor. Y dice Greimas que a todos los personajes, a todos los actantes, para decirlo en sus términos, se les puede aplicar el esquema actancial, que nos deja claro todo esto. ¿Y en qué consiste este esquema? Bueno, es una especie de cuadro que contiene 6 elementos. El primero, el sujeto, que va a ser, el personaje sobre el que decidamos centrar el esquema. Es alguien que realiza una acción, que busca cumplir con algún objetivo y que se mueve con algún objeto. Recordemos que el plus que tiene el modelo actancial es que acá podemos tomar tanto al personaje principal como a cualquiera de los personajes secundarios. Segundo, el objeto, que puede ser también entendido como el objetivo, y es lo que el sujeto quiere conseguir, ¿sí? Lo que lo mueve a actuar. En tercer lugar, el destinador, que es el motivo o fuerza, sea externa o interna, que mueve al sujeto a querer conseguir el objeto. Cuarto, el destinatario, que viene a ser quien se beneficia si el sujeto efectivamente consigue el objeto, y que puede ser el mismo. Muchas veces es el mismo, pero también puede ser otro personaje, pueden ser los dos. Hay muchas combinaciones posibles acá, pero siempre es quien termina beneficiándose. Quinto, los ayudantes. Acá está súper claro, al igual que en el modelo de Campbell, van a ser los colaboradores que ayuden al personaje a cumplir su objetivo. Y sexto y último, los oponentes, que son quienes obstaculizan o se oponen a que el sujeto consiga el objeto. A esto en el modelo de Campbell le llamábamos pruebas y enemigos. Y con este esquema funcionando, lo que queda implícito sería que una fuerza quiere algo. A partir de su acción, un sujeto busca cumplir un objetivo en provecho de un destinatario, que puede ser o concreto o abstracto. Y en esta búsqueda, el sujeto es susceptible de tener aliados y oponentes, ¿sí? Eso se va a ir alineando a medida que avance el relato. Fíjense que, al igual que el modelo de Campbell, el viaje del héroe, acá también tenemos esta premisa de que cualquier relato va a poder reducirse a este esquema de base, que permite ver y analizar las principales fuerzas del conflicto dramático y lo que efectivamente sucede, traducido, en este modelo, en acciones. Y tienen muchos puntos en común, es decir, son altamente complementarios los modelos, incluso en algunos elementos así más directamente, ¿no? ¿Vieron que les iba diciendo esto sería lo que en Campbell llamamos tal cosa y así? Bueno, sí, son complementarios y por eso precisamente les propongo trabajarlos juntos para que todo nos haga todavía más sentido. Y a modo de conclusión, me parece que algo piola que podríamos hacer es poner un ejemplo y tratar de analizarlo, tratar de ir identificando en ese ejemplo todos estos elementos que están presentes en el viaje del héroe. Y pensaba, hay una historia que es relativamente reciente y que por supuesto resiste este análisis, que es el de Lionel Messi y la Copa del Mundo. Y me animo a traer este ejemplo porque más allá de que sean futboleros, futboleras o no, me parece que es un ejemplo que por su masividad todo el mundo conoce. Recordemos, lo que vamos a tratar de encontrar es la situación ordinaria de la cual parte el protagonista hasta que le toca partir, le toca embarcarse en una aventura por un mundo desconocido, donde va a tener que enfrentarse a distintos desafíos para conseguir aquello que lo va a, finalmente, consagrar en héroe. Y acá cabe hacer una aclaración que tiene estrecha relación con esto que comentaba recién sobre la Copa del Mundo. Es esencial que pensemos en esa historia, porque un personaje como Messi, si quisiéramos, lo podríamos analizar en muchos de sus arcos narrativos. Le llamamos arco narrativo a cada vez que se repite este ciclo de enfrentar un conflicto. Es lo que si estuviéramos viendo una serie serían las temporadas, o en una película por ahí la 1 y la 2. Y hay arcos narrativos que son más macro y otros más micro, algunos que no encajan preciso con el corte de temporada incluso, pero a grandes rasgos creo que el comentario sirve para que se den una idea. Por ejemplo, si tomáramos otro arco narrativo, podríamos hablar de, de la niñez de Messi, ¿sí? De un Lionel chiquito enfrentándose a una enfermedad incipiente, saliendo de lo cotidiano que es su ciudad natal, de su país de nacimiento, para enfrentarse igual
a ciertos obstáculos. Y bueno, esa sería otra historia protagonizada por el mismo tipo. Lo mismo si tomáramos, no sé, la Copa América o cualquier otro episodio de su vida. Por eso es importante saber que acá el foco va a estar en la Copa del Mundo de Qatar 2023. Recordemos que el monomito comienza en el mundo ordinario y que la selección argentina llega invicta al Mundial después de haber disputado 36 partidos y en el medio ganado la Copa América contra Brasil y la finalísima contra Italia. Esto, si bien es un montón y es algo extraordinario para la vida de la selección nacional en términos generales, si vamos al zoom que nos interesa, funciona como el mundo ordinario. La selección comandada por Scaloni es una máquina de jugar bien y eso funciona como base de todo. Partimos de ahí. Después aparece el conflicto, la Copa del Mundo. Una copa ansiada, una tercera Copa Mundial para Argentina, con la épica de que además es posiblemente el último Mundial para Lionel Messi. Posiblemente su última oportunidad para ganarlo. En términos de etapas, acá tenemos la aceptación del reto. Llega el día del debut y con eso la primera prueba menor, que es el partido contra Arabia Saudita. Que bueno, operan como enemigos, ¿no? Esto funciona como golpe bajo porque Argentina pierde y a partir de ahí todo cambia, ¿sí? Messi sale de esa zona de confort en la cual la escaloneta ganaba todo y hay una declaración que hace post partido que nos viene bien retomarla, ¿sí? Messi le dice a la prensa que la gente confíe que este grupo no nos va a dejar tirados. Y ese punto, ese momento, opera como la fase de la salida del héroe. Sale de su zona segura, sale de esa selección invicta y campeona que llegaba relativamente cómoda, confiada al Mundial, a tener que disputar los partidos siguientes con otra mentalidad. Y es por eso que los partidos intermedios, más pruebas menores, se jugaron con la presión de tener que ganar o ganar para no depender de la matemática para asegurar pasar de fase. La fase siguiente es la iniciación, que decíamos que responde a un evento canónico, ¿no? Que va a ocurrirle al protagonista. Y esto lo podríamos encontrar en el partido contra México, donde con un pase de Angelito Di María, Lionel pone el 1-0 que quiebra la sequía y empieza a destrabar el conflicto. Y las pruebas menores empiezan a tener cada vez más condimentos. Pensemos, por ejemplo, que en el partido contra Holanda, que en redes se lo recuerda como la batalla de Lusail, fue un partido trabadísimo, con un rival histórico donde desfilaron las tarjetas amarillas y donde también vimos a un Messi más maradoniano, que nos regaló incluso el meme emblemático de Andá pa' allá bobo, ¿sí? Un Messi que cada vez dejaba ver más los rasgos de su transformación. En términos de ayudantes, podríamos tomar a cualquiera de los jugadores de la selección e incluso al mismo Scaloni como gente que tira para el mismo lado y colabora, ¿sí? Cada quien a su manera y desde su función, con la redención de Messi. Y acá hay algo hasta casi poético, que es que por la diferencia de edad, esos jugadores que lo acompañan se formaron idolatrando a Messi, es decir, lo aman y para ellos ya es un héroe en muchos sentidos, un héroe que conocen de temporadas pasadas, ¿no? Y otra cosa que me resulta linda y poética es que los apellidos de muchos de esos jugadores, Fernández, Gómez, Rodríguez, hay 3 Martínez que son el Dibu, Lautaro y Lisandro, es como si esos apellidos comunes jugaran como despersonalizantes, ¿no? Es como la persona común acompañando al héroe. Además está decir que son todos cracks y que de comunes no tienen nada, ¿no? Pero a fines narrativos me parecía que estaba bueno también sumar el dato. Y en términos de enemigo, bueno, en lo general cada uno de los equipos contra los que jugó Argentina operan como enemigos. Pero después hay algunos personajes puntuales. En Polonia tenías a Lewandowski, con quien había tenido un cruce de declaraciones antes del partido. En Holanda, su director técnico, Luis Van Gaal, que había hecho declaraciones horribles, ¿sí? Declaraciones muy picantes contra Messi en una conferencia previa al partido. En Croacia, a Luka Modric, que generacionalmente es similar a Lionel y que siempre ha tenido buenas actuaciones mundialistas. Y bueno, en Francia, el villano más villano, Kylian Mbappé, jugadorazo, joven, hambriento de gloria y además campeón mundial vigente. La prueba consagratoria
esa donde se juega el bien contra el mal, por supuesto es la final, ¿sí? Una final que, qué decirles, ¿no? Más elementos de suspenso no pudo tener. Tantos idas y vueltas tuvo. Arranca ganando Argentina 1-0, 2-0, parece que está cocinado, pero Francia clava 2 goles casi seguidos en los últimos minutos, se juega el tiempo suplementario, un gol de cada lado de nuevo y al final, bueno, termina definiéndose por penales. Y esa definición, que por supuesto gana Argentina, le da lugar a la última etapa del viaje, que es el regreso triunfal, que fue ni más ni menos que ese día en el que el micro de la selección quería llegar al centro de la ciudad de Buenos Aires, con las calles llenas, atestadas de hinchas que a pesar del calor de diciembre estaban ahí firmes y que provocaron que el micro nunca pudiera llegar a su destino y que los jugadores tengan que ser rescatados en helicóptero. Y bueno, con este ejemplo puesto sobre la mesa vamos llegando ahora sí al final de este episodio número 40. Nos quedará pendiente saber qué va a pasar en esta Copa América, que va a comenzar en unos meses, y bueno, en el próximo Mundial también. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo arranca ese nuevo arco narrativo que esperemos termine también de la mejor manera. Y ya cerrando este episodio sobre el viaje del héroe, les extiendo de nuevo la invitación como siempre a que si se animan, dejen sus notas, sus comentarios para condimentar el debate. Si quieren compartir la historia que estaban imaginando a medida que íbamos viendo los elementos, viene súper bien para ir sumando ejemplos que siempre están buenos para enriquecer. Y después, bueno, como siempre, lo que se les ocurra, ¿sí? Lo que les pinte. Si aparece alguito que por ahí se me pasó o por cuestiones del armado del episodio quedó afuera, también está bueno porque terminan siendo en general buenos aportes. Comenten, que siempre viene bien leernos y saber que estamos ahí haciendo comunidad. Así que bueno, una vez más, muchas gracias por la escucha y por el aguante de llegar hasta acá. A riesgo de sonar repetitivo, les vuelvo a mencionar que si están en Spotify pueden darle follow, y lo mismo si están escuchándolo en YouTube, que pueden suscribirse y darle a la campanita para que les avise con la salida de cada nuevo episodio. Y para quienes usen Twitter, aunque hablo de otras cosas también, a veces más light, a veces un poco más picantes, por esa red también aviso cuando salen nuevos episodios y me pueden encontrar como @alebrianza. Lo último, si les llega a parecer que el material de los episodios encaja con sus clases, con sus seminarios o lo que fuera, recuerden que pueden usar todo lo que necesiten porque este material está completamente libre para su uso pedagógico. Soy Alebrianza y una vez más, muchas gracias por acompañarme en esto que se llama Pienso y no sé nada. Hasta la próxima.